Entonces, antes de empezar eh, a revisar la obra de teatro, pues tenemos también que ver el último tema que nos falta ya del semestre, que era pues los interrogativos en la lengua. Y me parece que es importante tocar el tema en la medida en que estos elementos, los interrogativos, van a tener más usos, además de los que sirven para preguntar. Digamos que eh, los elementos, su significado principal es cuestionar por información que no posee quien está hablando, pero, y por eso mismo los vamos a llamar principalmente interrogativos, pero también sirven para otras estructuras en la lengua y justamente pues va a ser a partir de esos que también nos interesan estos otros significados que tienen que ver con otros tipos de oraciones, es decir, van a dejar de servir para preguntar y van a empezar a servir para indicar particularidades en una oración. Y entonces, bueno, primero por lo mismo, lo que tiene que quedar claro es el uso principal de estos elementos, que insisto, es el de preguntar. Eh, no están en la lista que vamos a ver ahora todos los elementos que sirven como interrogativos, están, digamos, los principales, los que más van a salir dentro de los textos, y después, si vamos viendo más interrogativos, pues habrá que decir que justamente casi todos van a cumplir las mismas funciones a grandes rasgos que vamos a ver después, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver el viernes. Hoy vamos a empezar a hablar justamente de los que solo sirven para interrogar, ¿no? Eh, no sé, bueno, hasta aquí antes, ¿hay alguna duda, algún comentario de la voz pasiva o de los optativos, vetativos, imperativos, que fueron los temas que vimos las últimas semanas? O incluso con el concepto de interrogación, ¿no? Porque a lo mejor ese puede parecer más claro, pero tampoco necesariamente lo es. Entonces, digan si hasta aquí vamos bien. Sí, bueno, yo sí, creo. Ok, bueno, ya saben, si alguien tiene dudas en algún momento hay que pararme y preguntar, ¿no? Es lo ideal. Entonces, bueno, vamos a distinguir dos grandes elementos interrogativos. El primero lo vamos a llamar partícula interrogativa. La partícula interrogativa está relacionada con otras partículas que hemos visto, ¿no? Con K, que es el K asertivo, no el K de estar. Recuerden que el K de estar lleva glotal. Y este ma con A larga, que me parece que en la tarea de estos había uno que tenía la A corta, eso es un dedazo mío, siempre lleva la larga, ¿no? Y entonces, junto con estas dos, habría que agregar la partícula quish. Estas tres partículas, o estos tres elementos que estoy llamando partículas ahora, ya lo habíamos dicho, se caracterizan por indicar el tipo de acto de habla que está produciendo el emisor. Los actos de habla es en realidad toda una teoría, que lo voy a poner acá abajo, que viene de más bien, más que de la tradición lingüística, viene de la tradición filosófica. Hay un libro que supongo que se los habrán hecho leer ya en la carrera, que se llama Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? De un filósofo inglés, Austin. Bueno, dice Sofía que no. Lo resumo un poquito brevemente entonces para pues, que estemos en el mismo canal. Lo que propone Austin es que, pues digamos, hay dos significados en general, y luego lo va a hacer mucho más complejo Searle, ¿no? Que es su alumno. Pongo aquí los nombres, Austin, él fue el que lo empezó, Searle, que es, digamos, el que lo va a elaborar mucho más complejamente, lo va a cruzar después otro filósofo, Grice, y a partir de ahí viene, pues, en realidad lo que conocemos como pragmática, ¿no? Esa es la pragmática en lingüística, nace de la filosofía analítica, en realidad, que es la filosofía inglesa, ¿no? Entonces decía, lo que observa sobre todo Austin en su primer análisis de estos elementos es que un hablante puede tener diferentes significados cuando habla. Y entonces hay unos que son, digamos, lo vamos a llamar en términos teóricos, vericondicionales. ¿Qué significa que algo sea vericondicional? Que lo podemos analizar en términos de verdad, del referente, etcétera. Y entonces, al final pronunciarnos y decir si algo es verdadero o si algo es falso. Por ejemplo, hay ejemplos clásicos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir algo así como, el rey de Francia es calvo.
Y entonces uno tendría que asumir que si lo digo en este momento del mundo, pues de entrada ni hay rey en Francia. Entonces eso es falso, porque no hay un referente que cumpla con la condición de ser el rey de Francia. Si creamos las condiciones efectivas, ¿no? Características de esa oración, si pensamos en el siglo XVI, por ejemplo, a lo mejor ahí habría que ir a ver si Luis XIV tenía cabello o no, bueno, en el siglo XVII, ¿no? Y entonces a partir de ahí ver si es falsa o verdadera mi oración. Y entonces digamos, eso es un tipo de significado, este vericondicional, que vamos a poder encontrar dentro de las emisiones lingüísticas, ¿no? Y en realidad, casi todo lo que hemos visto hasta ahora tiene esa característica, es decir, que podemos analizar si efectivamente hay una persona que Kikwain Tlaxcali, es decir, que come las tortillas, ¿no? Y entonces a partir de ahí decir si es verdadero o es falso, no tiene ninguna otra finalidad esta emisión. Sin embargo, lo que ve Austin es que hay significados que no están presentes en los elementos que componen una oración, sino que tienen que ver más con la intención del hablante. Y estos no pueden ser evaluados en términos de verdad o falsedad, sino que tienen que ser evaluados en términos de la efectividad del acto en el mundo. Y entonces, justamente a partir de ahí, pues podemos empezar a observar que con una serie de dispositivos lingüísticos, llamémosle así, el hablante puede expresar otros elementos que a lo mejor ni siquiera están puestos en relación con el contenido de la oración. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, por ejemplo, supongamos que estamos en el salón, ¿no? Quizás nunca regresemos a los salones, pero supongamos que estamos en uno. Y entonces, yo les digo algo así como, hace mucho frío, ¿no? ¿Qué tipo de reacción podrían tener ustedes ante mi emisión hace mucho frío, ¿no? Pues decirle que sí o no. Digo, claramente la primera es la que pone Dana, que es la vericondicional. ¿Hace frío o no hace frío? Y digamos, ahí además, pues es un poco más subjetiva la evaluación porque depende de qué tan friolentos seamos o no. Pero podría pasar otras cosas. ¿Qué otra cosa se imaginan que podría pasar? No sé, elaborar más sobre por qué está haciendo frío. Ok, bueno, podrían solicitarme más información de la cual, porque yo afirmo que hace mucho frío y yo contestarles, pues es que estamos a 15 grados. Y bueno, y ahí sabrán que más bien yo soy friolento, ¿no? Pero más bien piensen así en el acto del salón, ¿no? Tal cual. Generalmente también, ¿no? Digamos, en la situación en el salón, pues digamos que la distancia, quizás medio de autoridad es más todavía porque estamos presentes, el espacio está distribuido de tal manera que yo estaría frente a ustedes, yo estaría de pie, ustedes estarían sentados, etcétera, ¿no? Hay una situación particular. Y entonces yo les vuelvo a decir, hace mucho frío, y entonces alguien, no sé, puede asumir que a lo mejor, ya les voy a dar la respuesta, que a lo mejor, que estoy buscando. A lo mejor lo que quiero es una forma de decir cierren las ventanas, ¿no? Hace mucho frío, yo tengo mucho frío, y dada la situación en la cual además yo estoy parado frente a ustedes, eso genera cierta imagen de autoridad, etcétera, pues va a pasar que alguien dirá, ah, no se preocupe, profe, yo cierro la puerta, y entonces va y cierra la puerta. Y a lo mejor justamente lo que yo estaba buscando con mi emisión, más que decir y afirmar que hacía mucho frío, era dar una especie de orden. Voy a ponerle así muy entre comillas orden, que era cierren la puerta o cierren las ventanas. ¿Sí se alcanza a ver este posible significado a partir de esta pregunta? Ok, si sí se alcanza a ver, entonces justo habríamos que reconocer, por ejemplo, que el español tiene formas para hacer una, una orden directa, que es el imperativo, que se contrapondrían con esta otra forma que ni siquiera tiene la forma de orden ni nada, pero que todo mundo podría evaluar como tal, ¿no? Que yo les estoy diciendo que lo que estoy solicitando es que cierren la puerta. Y entonces esto podría ser evaluado, lo pone Austin en términos de felicidad o infelicidad, así les llama. Uno podría pensar otros términos como adecuación e inadecuación.
igual la terminología no nos importa ahora, ¿no? El chiste es que si efectivamente logro cumplir con mi propósito, que era hacer que alguien cerrara las ventanas, entonces mi emisión va a ser feliz. Si nadie me hace caso, entonces mi emisión será infeliz, ¿no? Y entonces a partir de ahí estamos viendo que este significado de acá hace mucho frío ya no está evaluado en términos de si hace frío o no, sino en términos de la intención que yo tenía. Y entonces justamente a esta serie de elementos vamos a poder reconocerlos o bien de formas claramente abiertas, como un imperativo, o en formas veladas, que sería la cosa que tenemos aquí, ¿no? Y entonces a partir de ahí podemos ir distinguiendo en tipos de actos enunciativos las diferentes emisiones que vamos a tener. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, los primeros, por lo menos hay dos grandes tipos de actos que reconoce Austin en esta primera tipología que arma, que ya es muy vieja, es de los 60, ¿no? Entonces sí, ya, digamos, nuestro estudio se ha ido modificando mucho a partir del primer texto, pero digamos que estos actos van a mantenerse dentro de la tipología, ¿no? Uno podríamos llamarlo declarativo, que claramente, pues esto tiene que ver con que yo pronuncio tal cual la verdad de un enunciado y me comprometo de alguna manera con él. Es decir, yo el hablante estoy diciendo que creo que es verdad lo que voy a decir. Y entonces aquí podría poner algo así como, no sé, van a juzgar a Peña Nieto, ¿no? Ay. Ya ven que viene esta votación en agosto, ¿no? Para ver si hacen juicio contra los expresidentes. Y entonces uno podría decir algo así, ¿no? Yo me estoy comprometiendo con la verdad de que van a juzgar a Peña Nieto. Pero también podría ser que dé una orden, ¿no? En dado caso, supongamos que López Obrador, ¿no? Que está en las condiciones adecuadas para dar esa orden, aquí el mundo es muy importante, ¿no? Porque ya no solo es el hablante diciendo cosas, sino es toda la comunidad también recibiendo cosas de ese hablante, y por supuesto que la posición que tenga el hablante que emite determinada cosa, sobre todo órdenes, pues tienen que ver, ya lo habíamos dicho, con quién es él en el mundo, ¿no? Y entonces, en esto puedo dar órdenes, o sea, hacer formas imperativas. Y claro, si yo les digo algo así como juzguen a Peña Nieto, ni ustedes son quienes para, en el sistema jurídico mexicano, hacer la orden, ni yo soy quien, digo, o sea, para hacer el juicio, ni soy yo quien para dar la orden. Entonces, en realidad, este acto por principio, en este contexto, es infeliz en esos términos. Lo que, digamos que si fuera López Obrador o no sé, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí sería un acto feliz, porque esas instituciones sí tienen en el sistema judicial mexicano las características necesarias para hacer una orden como esta. Entonces, insisto, aquí se cruza el mundo. Y otra cosa que podemos hacer es preguntarnos. Y entonces la cosa cuando nos preguntamos es que, pues, lo que pasa es que queremos saber información. Yo no me puedo pronunciar a favor de que algo sea verdad o falso porque ni siquiera conozco el elemento. Y entonces lo que tengo que hacer es solicitar información a alguien que quizás conozca el valor de verdad de lo que yo estoy diciendo. Y entonces para eso, sobre todo para esta, voy a hacer preguntas que van a ser lo que ya hemos dicho, se llaman preguntas absolutas, que tienen que ver con que si pueden ser respondidas como sí o no. Insisto, el español esto lo elabora a través de un montón de significados distintos, de estrategias lingüísticas distintas, pero no tiene morfología o elementos especializados para hacer indicaciones de estos diferentes actos de habla, ¿no? Es decir, usamos otros tipos de elementos, como por ejemplo, para las preguntas, subimos el tono al final, ¿no? Entonces, como que si uno dice, ¿quieres comer? Y entonces lo que hace es, si se le pone mucha atención, subir hacia el final de la emisión la manera en que lo decimos. No es distinto, ¿quieres comer? A, ¿quieres comer? Y entonces cuando sube, justamente eso indica una interrogación, pero no tiene ahí en ese momento ninguna marca que nos diga, además del tono, que estamos ante una pregunta.
El náhuatl, por lo menos esta variante que estamos estudiando, la colonial, sí tenía morfología, es decir, una serie de palabras que nos ayudaban a distinguir, es decir, que nos ayudaban como si yo hubiera vivido en esa época, que ayudan a distinguir los diferentes tipos de habla de actos de habla que vamos a encontrar. Y sobre todo, pues justamente van a ser estas tres partículas que ya hemos estado revisando, las que van a determinar el tipo de acto de habla en el que estamos presentes. K, ya hemos dicho, lo llamamos asertivo. No es exactamente lo mismo que declarativo, pero podríamos hacer la equiparación con el declarativo y decir que, bueno, la diferencia es que con el declarativo en náhuatl, que no tiene marca, sería que con K, el hablante, ya hemos dicho, se compromete un poco más, o sea, sí está tomando partido por lo que está diciendo, y por eso se llama asertivo, es quien está, digamos, en la fuente de la verdad de lo que está diciendo, tendrá elementos para asegurarlo o no, después en la argumentación se puede ver, pero si nos está diciendo este K, soy yo, hablante, quien está comprometido para decir esto. Tenemos ma, que no aparece en esta serie de actos, podríamos agregar dentro de los tres tipos básicos de acto, uno que podría llamarse desiderativo, que justo lo que hace es indicar los deseos del hablante, desiderativo. Y entonces justamente este ma, en estos términos, está empleado para el desiderativo y también para el imperativo, ¿no? Ya hemos visto que atenúa un poco la obligación, la orden, pero sirve como una orden al final. Y entonces justamente podríamos considerar que este ma está especializado para estos significados. Y finalmente, junto con estas otras dos partículas, tenemos quish. Quish va a ser la interrogativa. Es decir, con quish vamos a preguntarnos justamente preguntas que pueden ser respondidas por sí o por no. Es decir, en náhuatl, kemaj, agnoso eso, acmo, ¿no? O no. Y entonces todas las preguntas que van a aparecer con quish tendrían que salir con una respuesta que sea positiva o que sea negativa. No puede haber otra función. Esto también es importante, digamos, esta relación entre esas tres partículas es importante en la medida en que nunca van a aparecer juntas estas tres, ¿no? Espero que ya se vaya viendo, ahora que hemos avanzado un poquito más, que en la parte izquierda de la oración en náhuatl hay un montón de partículas, ¿no? Empiezan a aparecer ya cosas como Niman-ye, cosas como well, no sé qué, cosas así, ¿no? Y todas estas partículas van a estar siempre, el verbo, y estos van a estar a la izquierda, y en medio quizás haya locativos, ¿no? Eso es más o menos la estructura que tienen las oraciones en náhuatl. Eso significa que en realidad vamos a encontrar una serie de partículas que pueden aparecer en conjunto. Es decir, puede estar Niman y puede estar Ye y no, digamos, no ser agramaticales. Es decir, sí se dicen, están en todos los textos además. Y eso significa que no forman lo que en lingüística llamamos un paradigma. Un paradigma está compuesto por elementos que son mutuamente exclusivos. Solo puede aparecer uno, eliminando la posibilidad de ocurrencia, de aparición de los demás elementos. Dice Saussure, ¿no? Así como en uno de los pasajes más poéticos que tienen en el curso de lingüística general, algo así como que es una solidaridad en ausencia, porque pues, aparece una como representante de toda la clase de elementos a los que pertenece y solo puede aparecer una. Justamente, este K, este ma y este quish van a estar en una relación paradigmática, es decir, no pueden aparecer K junto con ma, no puede aparecer ma junto con quish, ni quish junto con K. No los vamos a encontrar jamás porque pertenecen al mismo paradigma. ¿A qué paradigma pertenecen? A este, justamente en el cual el hablante está determinando el tipo de acto comunicativo que está elaborando. Es decir, si es una interrogación, si es una orden, si es un deseo o es un compromiso directo del mismo con la verdad de lo que está enunciando. Y entonces justamente quish va a estar relacionada más bien con estas otras partículas y no con el resto de interrogativos. O sea, sí tiene un valor interrogativo, pero su valor, su función es mucho más, la podemos categorizar mejor con estas partículas que con los otros elementos interrogativos
que también van a ayudarnos a preguntar en realidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona este quiz? Bueno, les digo que estas partículas siempre van a aparecer a la izquierda de la oración. De hecho, si ven una de esas, probablemente tiene una oración principal. Ahí va, quizás haya algún caso por ahí que no, pero son raros, ¿no? Y en realidad eso significa que cuando ven un quiz, ven un ma o ven un ka, hay que cortar, y un ka singlotal, claramente, hay que cortar y decir, esto es una oración y esto es algo que tengo que traducir como una unidad en contraposición con el resto, ¿no? Y entonces justamente va a aparecer a la izquierda y va a indicar después sobre un verbo qué es lo que se está preguntando, ¿no? Y entonces decíamos, podemos generar preguntas como quishtikmati, y entonces, bueno, esto es, ¿lo sabes? Les digo que en español, la tradición de texto, sobre todo de gente que traduce como historiador, es ponerle acaso. Dado que es una pregunta, no lo necesitamos, a veces por estilo, insisto, queda mejor, pero no es necesario ponerle como acaso, es una manera de traducirlo nada más. Entonces puede ser, ¿acaso lo sabes? O nada más, ¿lo sabes? Y entonces, quien pueda responder dirá, Kema, Kanewat Nigmati. Eso es, sí, yo lo sé. Vean cómo este K, pues lo que está haciendo es comprometer a quien está respondiendo con la respuesta, ¿no? Si sí, yo lo sé, afirmo que lo sé, y tan lo sé que estoy diciendo que depende de mí decir que lo sé, ¿no? Una cosa así. Y entonces, otra vez, lo que podría ser es que esto apareciera respondido por acmo, es decir, por un no. Y entonces, acmo nigmati sería no lo sé. Pero bueno, hasta aquí, esto del quiz queda claro. Sí, profe. Ok, bueno, y entonces digamos, esta va a ser nuestra partícula de interrogación, que insisto, está en la parte más exterior de la oración y que en realidad está jugando, ¿no? Con estas tres partículas que pues podemos llamar partículas ilocutivas, una cosa así, ¿no? Todavía, en realidad no hay una terminología ahí para estas, pero me parece que ese nombre quedaría bastante bien. En contraposición con estas partículas interrogativas o con esta partícula interrogativa, vamos a encontrar una serie de pronombres. Los pronombres, digamos, eso ya debe ser una terminología mucho más familiar, porque bueno, en sus clases de gramática del español de la prepa y la secundaria seguro han visto esta palabra, y en sus clases de inglés seguro también, ¿no? ¿Tienen claro, por lo mismo, qué es un pronombre? ¿Alguien podría intentar dar una definición? ¿O cuáles serían los pronombres del español? Un pronombre en español. Si es interrogativo, mejor. A ver, piensen en una pregunta en español. No de estas que se responden con sí o no. Piensen que quieren saber qué van a comer. ¿Cómo preguntarían? ¿Con qué? ¿Con qué? Exacto. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Y cómo pueden responder a esto? Digo, no tiene que ser lo que van a comer ahora, ¿eh? Pues yo quiero comer. Pero yo quiero comer, pero igual ahí no estamos respondiendo. Nos falta qué es lo que vamos a comer. Yo quiero comer pozole, no sé. Pozole, está bien. Pongamos que queremos comer pozole. Entonces, fíjense cómo, está bien, además qué bueno que dieron la respuesta con la oración completa, está mejor. Fíjense cómo comer aquí está indicando, o sea, forzosamente hemos hablado de estos verbos ya. En español es menos obvio, si fuera náhuatl sería mucho más obvio. Pues necesitan que digamos el objeto directo, es decir, son este tipo de verbos que llamamos verbos transitivos, que requieren un participante que hace la acción y un elemento que va a sufrir la acción es lo que hace ese participante, ¿no? Por ser muy generales en la definición. Y entonces fíjense que aquí el qué
en realidad es el objeto directo de comer. Está sustituyendo y está diciendo que yo no contengo la información al objeto directo de este elemento, de este verbo que es comer. Y fíjense cómo pozole en realidad también es el objeto directo de un verbo como comer. Dejen, pongo el verbo comer acá. Yo quiero comer pozole. Justamente la idea de pronombre en este sentido es que de alguna manera este que de acá sustituye como ausencia del conocimiento a este elemento que está ya en una oración declarativa. De tal manera que en realidad este de acá sí tiene una función gramatical dentro de la oración, es decir, es un objeto directo o podrá ser, dependiendo de dónde nos encontremos, puede ser un objeto indirecto, puede ser alguna otra cosa, ¿no? Pero sí tiene una función dentro del ambiente oracional en el que está apareciendo y a la vez nos está eliminando la referencia de cuál es ese objeto directo. En eso se parece un poco al inespecífico. A la par, que también nos está indicando que estamos solicitando esa información. O sea, yo no la conozco, la sustituyo, pero ya que estamos conversando, pues te pongo a ti la situación para que tú me des la información que yo no tengo. Y entonces, quien dé la respuesta, dará una oración en donde pozole se entienda como el objeto directo de comer. Y entonces justamente esta sería la distinción entre estos elementos de acá que no tienen una función gramatical dentro de la oración, sino que más bien son funciones que tienen que ver con esto que llamábamos actos de habla, ¿no? Que son más bien una función pragmática, y estos de acá que sí son una función sintáctica, es decir, están al interior de la oración y después pueden ser sustituidos. Y la idea del pronombre y de las que después en lingüística se llaman proformas, es justamente que van a poder sustituir a un elemento del cual ya hablamos o que no tenemos información y entonces lo hacemos como un interrogativo, ¿no? Que en este sentido, el interrogativo siempre va a sustituir en español a un objeto directo. En esto se van a aparecer mucho todos los elementos que en náhuatl vamos a llamar pronombres interrogativos, es decir, van a sustituir a diferentes cosas dentro de una oración y según la cosa que están sustituyendo es la forma que van a tener. Así como en español tenemos un qué para cosas, pero un quién para personas y un dónde para lugares y un cuándo para tiempo. Justamente igual que en español sustituyen estos elementos, información que tiene que ver con tiempo, gente, persona, lugar, etcétera. En náhuatl vamos a encontrar que existen estos mismos interrogativos que funcionan en ese sentido muy parecidos al español. Hasta aquí, antes de seguir, ¿va quedando claro la diferencia entre Quiche y estos otros y cómo funcionan los pronombres? Bueno, ya vi que en el chat... Ah, ya había respuestas para la comida, sí. Una milanesa con chilaquiles además sería bastante bueno. Pero bueno, entonces hasta aquí no hay dudas. Vale, y entonces, vamos a encontrar, están organizados aquí los elementos según el tipo de información que están solicitando. De tal manera que lo primero que tenemos son personas. Es decir, estamos preguntando por quién. Generalmente, ¿quién hace la acción? Pero también puede ser a quién, por ejemplo, se le va a dar algo. No va a haber diferencias en náhuatl en estas dos formas. A quién y quién son exactamente igual. ¿Cuáles son estas formas de interrogación? Tenemos por un lado ac. Fíjense que lleva a larga. Este ac en muchos contextos va a significar persona. En realidad los interrogativos también tienen ese significado un poco más inespecífico. E incluso este ac lo podemos encontrar en la forma negativa de alguien, que es nadie, será ayak, ¿no? Entonces ese ash también es la negación, luego hablamos de ese ash. Entonces bueno, tenemos el pronombre ac que puede aparecer solo y en casi todas las formas interrogativas en la lengua vamos a poder distinguir una forma breve y una forma larga. La forma breve es el pronombre solito y la forma larga es la forma con el artículo in.
Entonces, por ejemplo, tendremos la forma breve ac, pero la forma larga akin. Fíjense, aquí hay un cambio ortográfico, claramente porque lo que sigue es una i, pero en realidad esto es ac más el artículo in, que digamos, ya se le pegó completamente al interrogativo, de tal suerte que pues ya es una sola palabra, y en realidad para el náhuatl de esta época, pues este in que estaba acá, ya no se puede como sacar un valor particular, sino que es todo un conjunto aquí. Lo que sí va a pasar es que, por ejemplo, con estas dos formas, entre la forma larga, la forma breve y la forma larga, vamos a encontrar usos específicos. Para específicamente para personas, es decir, ac, vamos a encontrar que la forma breve se utiliza cuando va a dar una respuesta, bueno, cuando se pregunta junto con un pronombre, otra vez pronombre, pero de los personales. Es decir, ya hemos visto algunos, no los hemos visto sistemáticamente, pero supongo que ya los reconocen. Entonces tenemos, por ejemplo, la forma neguat, que soy yo, tehuat, que eres tú, yehuat, que es él, tehuantin, que somos nosotros, ameguantin, que son ustedes, y yeguantin, que son ellos. Tenemos todas esas formas, y entonces cuando la pregunta va con una de esas, va a aparecer la forma breve ac, como lo tenemos acá. Y entonces tenemos actehuat, ¿quién eres tú? Canehuatl, ni Pedro. Yo soy Pedro. Entonces, fíjense también cómo el ni de primera persona de sujeto puede aparecer con nombres personales, ¿no? Eso es una cosa bastante común en la documentación y creo que también para las variantes contemporáneas. Y entonces, fíjense otra vez, actehuat, ac, ¿quién? Tehuat, tú, y ya sabemos que el verbo ser, estar, ahí no existe. Lo tenemos que deducir en español. Y entonces, ¿quién eres tú? Canehuatl, ni Pedro. Yo soy Pedro. Y fíjense otra vez aquí en la respuesta, esta persona se compromete con la verdad de ser Pedro. Pues bueno, sí, eso es más difícil, no comprometerse con la identidad de uno, pero pasa. En cambio, la forma larga se va a utilizar en los demás casos. ¿Cuáles son los demás casos? Pues cuando acá en lo que haya es un verbo. Entonces podemos tener a quien choca, quien llora, recuerden el verbo choca es llorar, cachoca in Pedro. El que llora es Pedro. Y entonces así, aquí no estamos dando ni una respuesta con un pronombre personal, ni preguntando con un pronombre personal. Entonces, esta va a ser la distinción que vamos a encontrar entre el ac de interrogación y el akin de, el ac interrogativo, que es la forma breve, y el akin, la forma larga, ¿no? Les decía que también podemos preguntar a quién. Entonces, ese no va a tener ningún cambio. Pueden preguntar algo así como akin, timacas, intomin. ¿Qué significaría eso? ¿Alguien lo puede traducir? ¿Se acuerdan qué es el verbo maca? ¿No era tomar? Perdón, se te trabaste, ¿era cómo? ¿No era tomar o Tomar. agarrar? Está, digamos, por esos significados, pero no es ninguno de esos dos. ¿Quién da el dinero? ¿Quién dará el dinero? Fíjense, ahí podría, la pregunta, sí es exacta, algo así la traducción, pero fíjense quién es el sujeto. Ahí me falta, perdón, aquí este es mi ticmacas, ahí me faltó el objeto. Akin ticmacas intomin. Entonces, fíjense, tenemos el sujeto, ti, eso ya vemos quién ya lo va a dar. Y sabemos qué se va a dar, es intomin. El tomin es el dinero, ¿no? Eso ya sale en la obra de teatro, y además, bueno, sepan que eso es un préstamo del árabe al español y del español al náhuatl, ¿no? Así pueden ser las vueltas de las palabras. Pero bueno, y entonces tenemos que ya sabemos que eres tú el que va a dar el dinero, sabemos que se va a dar dinero, pues a lo mejor lo que no sabemos es esta C. Recuerden que estos verbos, como maca, lo que indican es a quién se le va a dar las cosas en la palabra verbal y no lo que se va a dar. Y esto nos sirvió en su momento para hablar de la distinción de objeto primario en realidad y no de objeto directo, que es mucho más lo que tiene el náhuatl, el objeto primario, que objeto directo.
Entonces, en realidad de esto habría que preguntarse en español, ¿a quién le darás el dinero? Fíjense que en español esta pregunta empieza encabezada por esta A. Esta A en español distingue casos gramaticales. En náhuatl no tenemos ese comportamiento, de tal manera que aquí no va a cambiar. No va a haber ninguna distinción entre este akin choca, donde preguntamos por el sujeto, y este akin tikmaka sintomin. ¿A quién le vas a dar el dinero? Eso más bien nosotros tenemos que llenarlo con la información que tenemos acá. Y si ya sabemos quién va a ser el que va a dar, pues claramente no vamos a interrogar por quién lo va a dar, ya lo estamos diciendo. Vamos a interrogar en este caso por a quién se le va a dar. Y sabemos además que no estamos preguntando por Tomin, no solo porque aparece aquí el dinero, sino que porque esto, Akin, siempre indica una persona, de tal manera que no puede preguntar por cosas. Hasta aquí, ¿esto queda claro? Ah, bueno, y Eric había puesto la traducción, nada más ahí el tiempo, Eric, era en futuro, pero sí, justo es, ¿a quién le darás el dinero? Pero bueno, insisto con la pregunta, ¿hasta aquí todos vamos bien? Ok. Entonces, la otra cosa por la que podemos cuestionar es por cosas. Así como preguntábamos por personas que pueden ser o el objeto directo, perdón, o el sujeto, o el objeto indirecto, slash, objeto de verbos bitransitivos, podemos preguntar por cosas que pueden ser varias funciones gramaticales, ¿no? Generalmente también sujeto y prototípicamente los objetos de oraciones. En esta, para preguntar por cosas, también vamos a tener la oposición entre una forma larga y una forma breve del pronombre interrogativo. La forma breve de este pronombre interrogativo es tlej. Nótese que lleva una glotal al final. Y la forma larga va a ser tlein. Esta pierde la glotal. Probablemente este tle esté relacionado con el mismo tla que veíamos la clase pasada como de objeto inespecífico, y bueno, ahí haya habido un proceso histórico de cambio de esa vocal. Lo digo porque justo este tle o tla, para que vean, generalmente está rondando por esos significados de no saber qué es de lo que estoy hablando como objeto, o como una cosa, y entonces en este en específico además estoy interrogando por específicamente cuál es esa cosa que yo no sé. Este tlej de acá en realidad no es tan común. El que es más común, ahí sin restricciones sintácticas, es tlein. Y entonces generalmente vamos a encontrar este tlein en la interrogación. Este tlein además va a tener una forma plural. La forma plural, que es tleike, solo va a aparecer cuando lo que estamos preguntando sabemos que es algo animado. Ya sabemos cuáles son las cosas que son animadas en náhuatl. Son personas, son animales y elementos que culturalmente se consideran con vida, como el altépetl o las estrellas, ¿no? Justamente esos, ya habíamos visto, se pluralizan justamente porque se consideran animados y entonces tienen un comportamiento especial. El resto de sustantivos que no entran en esta categoría pues se consideran inanimados y entonces se preguntaría por ellos con tlein. Ah, bueno, y la diferencia es que además aquí estamos solicitando información de plural y de animacidad, ¿no? No solo de animacidad. Y entonces, ¿cómo funciona este? Exactamente igual, va a estar, como todos los interrogativos, a la parte izquierda de la oración, solo que este está todavía más al interior que el quiz, y entonces tenemos tlein in, y eso es, ¿qué es esto? Fíjense cómo in también significa esto, ¿no? Es otro significado de in. Cacali es una casa. Podemos encontrar, por ejemplo, esto que tiene una oración atributiva, pero también oraciones más amplias, como tlein tikneki, ¿qué quieres? Y podemos responder incluso con oraciones, nikneki nikuas, quiero comer. Y cuando es plural, pues
preguntaremos por cosas plurales y se nos responderá en plural. Tleikein, ¿qué son estos? Y estos pueden ser personas, animales o algún elemento animado y plural. Y pues uno responderá como Casitlaltin, son estrellas. Y entonces otra vez, lo que llama la atención de este tlein es que siempre son cosas, ¿no? A pesar de que pueden estar animadas, aquí se pregunta por elementos no humanos. Con ac preguntamos por elementos que consideramos humanos. Hasta aquí vamos bien también con el tlein. Ok. Sí. Entonces, estas van a ser, digamos, las partes fundamentales de nuestras interrogaciones, ac y tlein. Además, ac, creo que ya habíamos visto unos en la obra de teatro, ¿no? Entonces, ya habíamos tocado un poquito el tema del ac. Estos en realidad ya los habíamos visto en su momento, igual pertenecen a este grupo, está bien que los repasemos ahora. Podemos preguntar, una de las cosas es por cantidades. Y habíamos visto cuando vimos los elementos numerales, que una manera de preguntar por información de cantidad es Quesky. Quesky, a diferencia de los que veíamos allá arriba, no tiene forma larga, solo aparece como Quesky. Y esto es algo así como ¿cuánto? Va a haber un segundo interrogativo de cantidad que es Keshkich. Quesky y Keshkich van a distinguirse porque cuando preguntamos con Quesky, estamos solicitando información de cosas que se pueden numerar, pero además nos van a dar como respuesta un número. Es decir, por ejemplo, aquí, Quesky Coahuit Tiquita. ¿Cuántos árboles ves? La respuesta justamente tiene que ser una enumeración porque está este Quesky solicitando ese tipo de información. Y entonces diremos algo como Nikita y Neji Coahuit. Veo 3 árboles. El Keshkish de acá, en contraposición con el Quesky, va a indicarnos cantidades vagas, es decir, cosas que pueden ser mucho o poco, sobre todo, ¿no? Recuerden, mucho es Milek, poco puede ser Achi o puede ser Tepiton o Tepitzin. Todo, digamos, son 2 diferentes tipos de poco. Me parece que el más común es Tepiton en realidad, ¿no? Pero bueno, eso sí lo digo de pura lectura, no sé si hay un estudio al respecto. Y entonces, por ejemplo, lo que podemos encontrar, Keshkich, Octli o Tikik, ¿no? Esto sí, un sábado por la mañana alguien les podría preguntar, ¿cuánto pulque tomaste? Y entonces, pues uno puede decir, Sante Piton, solo un poquito, ¿no? Y entonces, ya esa es la manera de salvar el regaño, ¿no? Entonces, fíjense justamente estas distinciones entre Kesky, que es, otra vez, cantidades numerables, y Keshkich, que es cantidades vagas. Si uno preguntara a lo mejor Kesky, Octli o Tikik, uno tendría que responder con cuántos vasos se tomó. Y entonces ahí sí ya nos está solicitando información precisa de números, cosa que este otro no está haciendo. ¿Estos quedan claros? La diferencia entre Kesky y Keshkich. Sí. Sí, o sea, en este caso podríamos decir que Keshki sería como se dice, ¿no? Como cosas que puedes contar fácilmente, es decir, los contables, y con Keshkish sería como incontables, ¿no? O sea, que tienes que dar como un aproximado. Exacto, exacto. La distinción tiene que ver con esa que en inglés, cuando vamos a clases de inglés, como que nos repiten mucho entre el much y esos de elementos que sí se pueden contar y elementos que no se pueden contar. Digo, el español no tiene comportamientos tan particulares para esos elementos, pero sí los tenemos, ¿no? Cuando queremos contar elementos como sustancias líquidas, que son incontables, necesitamos numerar contenedores, ¿no? 2 vasos de, 3 litros de tal, etcétera, etcétera. En cambio, no sé, plumas o encendedores, pues sí, esos van más rápido, ¿no? Así 1, 2, 3, esos son contables. La distinción está puesta ahí, solo que además está puesta en la manera de interrogar, ¿no? Digamos, el Kesky será contable y el Keshkich será incontable. Esa es justa la diferencia entre uno y otro. Bueno, y entonces decía, podemos preguntar, este sería para cantidades, podemos preguntar por cosas de tiempo, ¿no? Le puse momentos, pero en realidad, pues es toda esta idea del ámbito temporal. Y entonces, para preguntar por el ámbito temporal, vamos a tener la forma IC. Fíjense que este IC lleva una I larga. Lo digo porque, bueno, también vamos luego a encontrar una forma IC
que también lleva I larga, que viene de ICA, y otro IC que no tiene I larga, que ese se utiliza para hablar de oraciones finales. Es decir, son diferentes ICs, pero se parecen, ¿no? Entonces, bueno, este tiene I larga y nos va a ayudar a indicar tiempo. Es decir, este es un cuándo. Y este va a tener una forma larga ikin, que exactamente lo mismo, puede ser un poco más precisa la pregunta con ikin que con ik, pero la verdad es que este es un poco más usual, el ik que el ikin, para preguntar por tiempo, ¿no? Como efectivamente es la forma larga, pues también el ikin lleva a una i larga, hay un cambio ortográfico por la i que le sigue, igual que en akin, pero es exactamente los mismos elementos, ¿no? El interrogativo de tiempo y este artículo que ya se pegó al interrogativo. Y entonces vamos a utilizar ik o ikin para preguntar por momentos en general. Es decir, cosas que pasaron ayer o momentos que no son en este día. Esa es como la condición del ik, que tienen que ser distintos de este día en el que estamos hoy, o ser partes del día. Entonces, por ejemplo, puedo preguntar, Ikwalas, ¿cuándo vendrá? San Mostla, mañana. Ikin Otiwala, ¿cuándo vino? Kayalwa, esto es ayer. Y entonces estos, fíjense cómo preguntan momentos un poco más vagos quizás. Si queremos saber si una cosa pasa Teotlac, o sea, por la tarde, o Yowaltica, ¿no? En la noche, etcétera, tenemos que utilizar un interrogativo distinto, que es este Kemman, con E larga también. Este Kemman sirve para preguntar momentos específicos de un proceso que sucede en el día. Entonces uno puede preguntar como Keman o Tiwa, ¿no? Como cuando te levantas, y entonces ya responder, no, pues muy temprano, una cosa así. O por ejemplo, preguntar, Keman Walkisa Intonatiu, ¿en qué momento sale el sol o cuándo sale el sol? Cayo Wat 5, temprano, en la mañana. Entonces, bueno, aquí fíjense ese Yowat 5. Yowak es en la noche, Yowat 5 es en la mañana, y en realidad los dos tienen la palabra Yowak, que es la noche, o hacer noche, o anochecer. Entonces, ahí hay una distinción rara entre Yowak y Yowat 5, ¿no? Pero, pues son dos significados distintos para estas partes. Entonces, justo fíjense cómo aquí sí estamos pidiendo información específica en un punto del día. Y esa va a ser la diferencia que hay entre ik e ikin, en contraposición ambos con Keman, ¿no? Otra vez ik e ikin sirven para cuestionar momentos generales y Keman para preguntar por momentos específicos de un proceso durante un día. Y entonces se tienen que dar respuestas que tienen que ver con ese momento del día, ¿no? Insisto, Teotlac por la tarde, Yowak por la mañana, etcétera, digo por la noche, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿vamos claro? Bueno, supongo que sí. Y finalmente, vamos a tener lugares. También podemos interrogar por lugares, y estos ya los habíamos visto. Decíamos que can era en general lugar, y tenemos la forma larga canin. Esta es más usada, luego quizás esta es la más usada, pero en realidad la que es más usual es campa, ¿no? Habíamos dicho que mientras can y canin interrogan por una forma, un lugar preciso, campa es más un acercamiento a un lugar, ¿no? Este podría ser un como por dónde. Es como si uno no quiere ser grosero, no sé, pueden preguntar, en lugar de ¿en dónde vives? Y eso suena como un poco más, dame la información precisa de dónde vives, uno puede preguntar por dónde vives, y entonces eso ya es así, como una región mucho más amplia, ¿no? Entonces justamente este campa tiene este significado de una región más amplia, y esa sería su oposición o su uso específico en contraposición con can y canin. Fíjense cómo, como el resto de, o casi como el resto de interrogativos que hemos visto, canin, pues justamente es lo mismo que akin, lo mismo que tlein, la forma larga, o que ikin, la forma larga del interrogativo. Entonces tenemos can, que interroga por el lugar, y este artículo que ya se le pegó, ¿no? E insisto, esta campa va a ser la forma más usual, luego canin, la forma segunda, y can, la forma tercera. Pero estos tres
los vamos a encontrar en documentación. Y entonces, por ejemplo, Cantillao, ¿a dónde vas? Y pues uno puede responder con un lugar. Mexiconillao, voy a México. Canincahinteutli, ¿dónde está el señor? Nicancaj, aquí está. O Campamochan, ¿dónde está tu casa? Nochan, Coyoacán, ¿no? Mi casa está en Coyoacán. Entonces, justamente, fíjense cómo Coyoacán, ya además, en nuestro sentido de Coyoacán, pues es un lugar mucho más amplio y otra vez es solo una aproximación al lugar, ¿no? En cambio, si nos preguntaran con Canning, quizás tendríamos que dar un lugar más preciso, que sería lo que nos estaría solicitando. Pero bueno, hasta aquí con los interrogativos. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces nada más recordar que quish es la forma interrogativa que más bien corresponde al acto de interrogación en términos de estos actos comunicativos en la dinámica de Austin y de Searle y de esta tradición filosófica. Y bueno, y estos pronombres interrogativos pues son más los pronombres con las formas que nosotros usamos, son nuestro qué, nuestro cuándo, nuestro quién, nuestro dónde, cuánto, etcétera, ¿no? Que fíjense, en español también tienen más usos además del interrogativo, y esos van a ser los últimos usos que vamos a revisar este semestre en la clase del viernes. Entonces, bueno, si sobre esto no hay más dudas, pasemos ahora a la obra de teatro. Entonces les voy a volver a proyectar el archivo que ya habíamos revisado la clase pasada, que ya tiene algunas divisiones, alguna selección de cosas, y pues más bien, primero antes, no sé si ya tienen personajes. Ya. Ya se los distribuyeron. Ok, perfecto. Entonces, ¿quiénes son Pochteca? ¿Hay alguna duda con esto que veíamos la clase pasada, con todo este fragmento? Bueno, espero que el silencio sea no de temor de preguntar, sino de que en verdad ya les quedó todo claro. Entonces, ya vimos cuáles son, digamos, las características psicológicas de este Pochteca, ¿no? Es decir, es una persona que le interesa ser como el más importante, ¿no? Constantemente está diciendo que no le importa, es más bien que nadie le llega, ¿no? Que él tiene así las tilmas más preciosas y que es a él a quien llaman cuando hay una boda o cuando hay un festín, ¿no? Y entonces justamente esto es lo primero, que es la introducción de este Pochteca dentro de la obra de teatro. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a llegar la Ilamatzin y el Wewentzin a pedirle dinero. Y él, bueno, va a negociar con ellos y vamos a ver cuáles son los acuerdos a través de los cuales él les presta el dinero. Obviamente, les decía que esto se parece mucho al México del siglo XX al menos, y bueno, también del siglo XXI, entonces obviamente ahí el que quiere salir ganón es el propio Pochteca, ¿no? Frente a la situación del Ilamatzin y el Wewetzin, que pues están solicitando dinero por algo muy particular. Aquí lo dice. Entonces, bueno, entonces vamos con los Wewentzin. ¿Quiénes son los Wewentzin? Bueno, Sofía es Wewentzin, ¿quién más? Sí, mentalidad de tiburón, dice Sofía, sí. Es un Donald Trump de aquella época. Ok, bueno, tenemos a Sofía, a Suani. ¿Hay algún otro Wewentzin? ¿A David? Bueno, a ver, vamos ahorita entre nosotros, los que son Wewentzin. ¿Qué plantea en esta parte el Wewentzin? Aquí nos dice, de hecho, por qué están pidiendo dinero. ¿Alguien logró entender esta parte? Yo me quedé, bueno, no soy Webetzin, pero estaba justamente intentando traducirlo y está hasta mi pan 5, algo de medicinas.
¿Es algo de medicinas? No, ¿verdad? ¿Dices este Mishpancinco de acá? Ajá. Sí, Es no, que no. según yo, es que busqué que era Patzin y me salió que era algo así como medicina, entonces yo Sí, es que especulé que estaba queriendo comprar medicina o algo así. ahí este es Mm, Pactli. La diferencia, claro, bueno, en los diccionarios no aparece porque no es regular la marca de la glotal, pero Pactli, ese es medicina. Este más bien viene de pan. Ahorita lo explicamos bien, pero recuerden, ¿se acuerdan que es pan, no? Y yo lo traduje, o sea, pero por decir, yo al principio o sea, está saludando al noble, Ujú. dice Imikpancinco, yo lo traduje, pero como un saludo, o sea, que quien lo está saludando, o sea, que ojalá que esté bien, pero no lo traducí no lo traduje como medicina, sino como un saludo recíproco, tratando de que esté bien. A ver, vamos con lo que está planteando David. Dice que hay un saludo, donde sin duda está como por lo menos llamando la atención de su interlocutor. En la primera palabra dice no pilsin, Ujú. sin cine, ahí es un noble, o sea, está dando un saludo a un noble. Exacto. En esta, pues está por lo menos, recuerden, hemos hablado de esta E con acento al final y hemos dicho dos cosas de eso. Uno, que es un vocativo, y los vocativos se emplean. Es esta cosa que luego si leen traducciones del griego, del latín, así como viejitas en español, que ponen, oh, César, así como si de verdad la gente dijera, oh, cuando llama a las personas. Esto es lo mismo que traducen por ese oh, ¿no? Entonces también las traducciones del náhuatl viejitas tienen este, oh, señor, oh, persona, oh, tlactuani, una cosa así, que sería justo este, nopilciné, tlacatlé, tlactoguanié. Y entonces decíamos, esta E con acento al final siempre tiene esa función, la llamamos vocativo, y habíamos dicho otra cosa de él, que es particular del habla masculina. Y fíjense cómo si cuando pasamos a Lila Matzin, ¿no? Una anciana, ella también empieza llamando a su interlocutor, pero no tiene esa E. No kichpilzin, no teuyotzin, no acaba en E con acento al final. Justamente eso es como uno de los rasgos que se han logrado localizar de la distinción de hablas entre habla masculina, digamos, y habla femenina, ¿no? En esta sección de la sociedad en estos dos géneros, ¿no? Entonces, digamos, lo que dice David es, empieza saludando y efectivamente, no sé si saludando, pero sí llamando la atención. Llamémosle saludo. Y entonces mi pili, ¿no? Mi noble, tlacatlé, así como tú que eres humano, tú que eres persona, una cosa así, tlactoguanié, ¿no? Entonces fíjense cómo además el discurso viene tomado de la intervención o del habla que se hacía con los tlactuani, ¿no? Claramente aquí, pues el tlactuani será, no sé quién era el rey en España en 1670 y tantos, Fernando III, no sé, algún tercero, quizás Felipe III o alguien así, está tratándolo como al Pochtecatl como si fuera una persona a ese nivel, ¿no? Entonces se ve que viene de ahí el tipo de discurso. Y entonces dice, Mishpatzinco Ninopechteca. ¿Alguien se acuerda? Vimos cuando veíamos los sustantivos relacionales que había un Ishpan. ¿Lo recuerdan? A ver, Sofía, ¿qué era este Ishpan? Era o sea, de locativos, pero que tiene que ver con partes del cuerpo. Entonces Exacto. era como frente al rostro. Exacto. El Ishtli era esta parte, decíamos, y el pan le daba su valor locativo. Entonces, como sobre tu rostro, una cosa así. Bueno, sobre el rostro y una cosa así. Y decíamos, y estos elementos siempre van poseídos. Y entonces, ¿esto qué es? Es un saludo, ¿no? Saludo ante ti, ¿no? La M es la primera Más que persona, eso. ¿no? Ajá, pensemos en la M ahorita. ¿Qué tipo de poseedor? Si es un singular, no es la primera. Recuerden que ese es ni. Bueno, no, perdón.
Entonces tenemos no para mí, mis cosas, mo para tus cosas, y con i larga para las cosas de él o de ella o de otro elemento. ¿Cuál de esos tres será este M? Otra Pues de la segunda. Exacto. Entonces, Mishpan 5, este Mishpan, de entrada, es más que el saludo que propone David, es como un frente a ti, ¿no? Nos colocamos frente a ti. Pero fíjense, hay tanta reverencia en este elemento, en ese sentido, sí, en este saludo, que tenemos este tzin. Este tzin, ya lo hemos dicho, el náhuatl es famoso en los hispanoparlantes por el tzin de acá, ¿no? Y dicen que el español mexicano tiene muchos diminutivos por este tzin. Yo no sé si eso sea cierto o no, la verdad es que creo que no. Que el contacto lingüístico está en otro lugar y es mucho más profundo que nada más nuestros diminutivos, pero bueno, se suele decir eso, ¿no? Entonces, ese tzin tiene este sentido reverencial, una cosa así, que le está diciendo a la persona, te estoy tratando con respeto. Y entonces, como este tzin tiene la particularidad de convertir en sustantivo el elemento al que se le pega, tenemos que volver a hacerlo un locativo. Y entonces aparece este ko, que nos va a indicar que estamos hablando de locación. Recuerden, ko es el locativo por antonomasia del náhuatl, ¿no? Siempre que queremos hacer un sustantivo que tenga valor locativo, va a aparecer este ko casi por definición. Bueno, si acaba con vocal va a aparecer solo la C, y los demás son significados mucho más particulares de la locación, ¿no? Esa es la diferencia en realidad entre el pan, el tech, el plan, etcétera, y este ko. Bueno, y además del comportamiento, pero digamos en términos de significado. Y entonces justo lo que tiene que hacer aquí es repetir que esto es un elemento con locación. Voy a adelantarles algo, no me acuerdo si está en esta parte o en alguna otra de las intervenciones de los personajes, pero este tzin se puede pegar a varias cosas. Generalmente a un sustantivo, y entonces tenemos los que son más famosos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Coyohuatzin, ¿no? Coyohuatzin, ahí voy a ahorrar la vocal larga, ¿no? Pero bueno, ahí hay una vocal larga. Coyohuatzin sería pues como coyotito, el honorable coyote, una cosa así. Y entonces esto es cuando sin se le pega a un sustantivo. Se le puede pegar a otros sustantivos, pero que tienen, como por ejemplo Ishpan, que tienen valor locativo. Y entonces va a aparecer sin, y vamos a tener que volver a ponerle el ko siempre. Y entonces esto nos indica que sí estamos hablando de pues algo con valor sustantivo, pero que tiene, sobre todo, nos importa su sentido de locación. Y otra vez, esto se ve por una parte en el pan de acá y por otra en el ko de acá. Pero, y los que son más raros, sinceramente, o sea, en términos lingüísticos, es que también se les puede pegar a verbos. Y entonces, en los verbos, en realidad, eso es algo que hay que decir desde ahora, es donde está todo el juego de reverencia en el náhuatl, mucho más que en los sustantivos. Y uno va a crear, ya lo ha dicho Sofía en varias ocasiones, ¿no? Que hay incluso como maneras de hablar, por ejemplo, en la variante de tlacotenco, que cambian los verbos y las maneras entre el habla, digamos, respetuosa y el habla más horizontal. Y justamente es en el verbo, en donde lo vamos a encontrar con más regularidad, y sinceramente no es con esta estrategia que les voy a decir ahora, pero sí llega a aparecer, sí es común observarla. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos un verbo seguido de tzin? Se le va a agregar un oa. Este oa es lo mismo que nuestro ar en español. ¿Qué hace ar en español? Por ejemplo, pongan que tengo tweet. Y luego quiero hacerlo verbo y digo tuitear. Bueno, en ese sentido más bien es ear, más que ar. ¿Qué pasó ahí con ese ear? Le da acción al verbo, ¿no? ¿Cómo? Le da acción al verbo, ¿no? Como... Pues en ¿Los realidad, vuelve infinitivos? ¿cómo fue lo de los infinitivos, perdón? Pues es que es bueno, lo volvería infinitivo, ¿no? Bueno, un Exacto. verbo básico. Exacto.
convierte, en este caso, un sustantivo en inglés, pero no solo son sustantivos en inglés, este ar o ear lo convierte en verbo. Y además luego nos da la información sobre el infinitivo, ¿no? Además nos está diciendo, esta es la forma básica de este verbo, ya después lo podemos ir conjugando y etcétera, ¿no? Yo hube tuiteado, vosotros hubierais tuiteado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos está indicando que esto es un verbo. El ear o el ar en náhuatl es oa. Y entonces los verbos, por ejemplo, pensemos en, a ver, quizá. Puede ser que en algún momento alguien haya dicho quizatzin, pero ahí este tzin tiene valor completamente de sustantivo, porque este tzin lo que hace es hacer sustantivos. Y entonces hay que volver a hacerlo verbo. Y entonces vamos a encontrar un sinoa, que es la forma reverencial de algunos verbos. Otra vez, esto no es tan común, no aparece tan seguido, pero sí lo vamos a encontrar. Y efectivamente en este texto de acá aparece un caso. Si alguien lo logra localizar, ahorita nos dice, yo no me acuerdo en qué intervención está, pero me acuerdo que está por ahí. Entonces, fíjense que va a haber un verbo por ahí con sin, y que además, porque después este oa, como todos los verbos en oa, pues le podemos hacer futuros, plurales, etcétera. Creo que específicamente el que está acá está en un optativo y entonces aparece con una o larga. Pero viene de esta forma verbalizada oa, que otra vez es un verbalizador sobre sustantivos y podemos ver todo este proceso de ida y vueltas de tipos de palabras, de verbos a sustantivos, de nuevo a verbos, ¿no? Es un proceso bastante habitual en el náhuatl. Entonces, bueno, este sin tiene todos estos usos. Este de acá, ¿no? El de, por ejemplo, Coyohuatzin, es el más común de todos, es el que más nos vamos a encontrar. Luego estas que son generalmente en fórmulas como Mishpantzinco, si uno se presenta ante rey le va a decir eso. Lo vamos a encontrar, digamos, como en segundo nivel de ocurrencias, y el de los verbos es el más raro, ¿no? En realidad ese casi no aparece, ni siquiera sé si aparece Kizatzinoa, ¿no? Me lo inventé ahorita, habría que buscar si está en el diccionario, porque, insisto, no todos los verbos hacen esto. Pero ese es más o menos el procedimiento que vamos a encontrar para formar formas reverenciales. Entonces, bueno, ya no sé si este Mishpantzinco queda claro entonces. Ok, entonces tenemos Mishpantzinco que, insisto, más bien decir un saludo, es algo así como frente a ti, o ante ti, o ante vuestra, si uno quiere traducir en el siglo XVI, algo así como ante vuestra merced. Quizás esa sea la forma más adecuada, pero pues ya nosotros no usamos esas formas, ¿no? Entonces, ante usted, ninopechteca. ¿Qué es este verbo? Inclinarse, ¿no? Bueno, es que yo busqué decir algo así como humillar, pero como es un reflexivo ahí, algo así como... Pero el significado es que exactamente el que deberíamos tener, ¿no? Esto es un verbo entre teca y pechtli, ¿no? El pechtli es como una estera, una cosa así, y entonces es como me coloco, nino, ¿no? Yo a mí mismo en la estera y pues me inclino, ¿no? Es algo así como, sí, quizás podría decirse algo como me humillo ante usted, ¿no? Y entonces justamente, fíjense, Mishpantzinco, frente a usted, hago el ninopechteca, y entonces me inclino ante usted, ¿no? Justamente sería eso. Y eso claramente, eso sí es, esto ya completo sí es el saludo. Es decir, estoy mostrando mi humildad ante usted, que le estoy hablando como si fuera un tlactuani, ¿no? O sea, no es cualquier persona, es alguien importante. Y entonces, digamos, hasta aquí está la fórmula de saludo. Luego, ¿qué más? Dice, senkaj nimitznotlautilia y palcingo intonteuyo Dios. Y aquí quizás el difícil sea el ipalcingo. ¿Cuál es el verbo que está ahí? Nimitznotlautilia. Ajá. ¿Y qué significa? Bueno, ahorita que busqué, bueno, la tlautilia es rogar o suplicar. Uh-huh. Y entonces nimitznotlautilia.
Pues tiene el ni y el no que indican reflexión, ¿no? Y el Entonces, en realidad, Sofía, es una pregunta un poquito tramposa, pero vamos a ver hasta dónde podemos desarrollarlo. no sé. A ver, pero digamos, hay algo que es particular en este verbo y ya lo notaste, ¿no? Tiene el ni y el no, eso es una idea de reflexividad. Y habíamos dicho en su momento que los reflexivos ocupaban el espacio del objeto directo, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la rareza de un verbo como este, nimitznotlatlautilia? ¿Qué tiene de más según lo que habíamos dicho originalmente? Pues el MITS, ¿no? O sea, como que no me queda claro como qué función tiene. Exacto, el MITS está como de sobra, ¿no? Porque o es reflexivo un verbo, o es transitivo, y entonces tiene su objeto directo. Y en realidad, esto de acá, y bueno, antes, el verbo efectivamente es como rogar, suplicar. Están rogando la ayuda del Pochteca. Entonces, ahí, déjenlo copio. Y les decía ahora, que en realidad es en el verbo en donde están las estrategias de reverencia más usuales en el náhuatl. Y esta estrategia que tenemos aquí es la de que por definición es la que se utiliza en casi todos los textos para hablar de pues un trato, digamos, distante con el interlocutor. ¿Qué es lo que pasa? Sofía, ¿cómo encontraste el verbo en realidad? ¿Como tlatlautía o como tlautlautilia? Bueno, no sé si vienen los dos. En el diccionario aparece como tlatlautilia. Ok, sí, aparecen los dos, tlatlautía y tlatlautilia. Pero supongamos que no existiera tlatlautilia, nada más es para hacer bien el ejemplo. Y entonces lo que tendríamos que encontrar forzosamente sería tlatlautía. Y este es el que significa rogar. Y entonces si encontráramos tlatlautía nada más, no, ni de viaje aparece. Tendríamos nada más nimitstlatlautía. Y eso sí es como te ruego. Lo que hace el náhuatl para hablar de, pues con términos honoríficos, es poner este lía al final. Este lía lo vamos a ver con más calma el próximo semestre, pero les puedo ir adelantando que su significado es algo que llamamos aplicativo. ¿Qué hacen los aplicativos en las lenguas del mundo? Bueno, ya ven, la terminología lingüística, todo acaba en ivo, iva, etcétera, entonces también va de la mano con la forma de la terminología lingüística, y lo que hace el aplicativo es aumentar un participante. Justamente veíamos la clase pasada con la voz pasiva una manera de reducir el número de personas que aparecen en el verbo, ¿no? ¿Cuál es la distinción con que en lugar de bloquear al sujeto y hacer un nuevo sujeto, nos va a agregar un nuevo objeto. Y hay veces que es muy claro. Por ejemplo, si yo quiero decir como que como, pues digo cuá y el objeto será lo que como. Pero si en español quisiera decir algo como que lo comí en beneficio de alguien, diría algo así como le comí su sopa, ¿no? Así pensando que Juan no quiere la sopa, pero yo sí, y entonces, no sé, pienso, no sé, en los comederos así como de las estancias, etcétera, que te obligan a estar sentado hasta que te acabes la comida. A lo mejor Juan, mi amiguito, no quería la sopa y no nos íbamos a ir hasta que él no se levantara y acabara su sopa, y pues yo me la como. Y entonces ya los dos nos liberamos de estar ahí, ¿no? Y entonces podríamos decir algo como, le comí su sopa o me le comí su sopa, una cosa así. Bueno, pues justamente el náhuatl, para hacer estas cosas, perdón, ¿cuál aumenta con lía un participante, un nuevo benefactor en la acción. Y entonces, como es un humano, siempre los benefactores van a ser humanos, va a marcar como maca esta palabra
dentro de este nuevo objeto dentro de la palabra verbal. Y eso sería, en general, el procedimiento más usual. Ahorita no me quiero clavar con ese porque ese es el que vamos a ver el próximo semestre. Pero para hacer formas reverenciales va a ser exactamente este mismo procedimiento, aumentar con este lía a un participante, pero a la vez lo va a bloquear, digamos, entre comillas, a través de los reflexivos. Y entonces vamos a encontrar que cuando los verbos acaban en lía, en ocasiones tienen su sujeto, su objeto y el reflexivo, que va a ser siempre el reflexivo del sujeto, porque pues así es la gramática de la lengua, pero en realidad no significa reflexivo. El sentido de esta construcción en general es como un hablarle a usted. Es como cuando nosotros decimos pásele, cómale, cosas así como que tienen también cierto sentido como de prisa por un lado, pero sí también de cierta deferencia social. Y justamente este es el significado que pues tiene en náhuatl, ¿no? Es una manera de hablar de usted. ¿Cómo vamos a reconocer estos significados en particular? Siempre, porque los verbos acaban en lía o en li, ¿no? Recuerden, los verbos que acaban en lía, pues son verbos que acaban en ia, y entonces van a sufrir todos los procedimientos que hemos visto que le pasa a los verbos en lía, digo en ia. Entonces, si no se va en futuro, va a perder la a, va a aumentar la i, y bueno, acabar en lis, ¿no? Bueno, ahorita no voy a ponerme. Pero justamente va a sufrir, va a comportarse como todos los verbos en ia. Entonces la clave es que acabe en L, le siga una I, si está en presente será IA, y va a tener siempre tres marcas de objeto, bueno, tres marcas al principio de la palabra. El de sujeto, que puede ser cualquier sujeto, el de objeto, que puede ser cualquier objeto, y un reflexivo, que va a ser igual que el sujeto, pero que en realidad no significa reflexividad. No tiene ese significado, pero ni de broma, ¿no? No podemos deducir ahí la reflexividad. Bueno, dice Karen Dakin, ¿no? Por ejemplo, que sí, quizás la traducción más literal sí sea como hágalo por usted mismo, ¿no? Como si usted lo hace por sí, yo ya ni me involucro en la acción, es porque usted tiene toda la potestad del mundo y entonces por eso se sobreentiende la lectura honorífica. No importa ahora tanto si semánticamente está eso ahí o no, sino importa mucho más poder reconocer esta estructura, ¿no? Que acaban verbos en lía, a veces en el tía, esos son más raros, lo más usual es en lía. Vamos a tener la marca de sujeto, cualquier sujeto, la marca de objeto, cualquier objeto, obviamente no el mismo que el sujeto, y la marca de reflexivo. Y cuando tenemos esas tres marcas y un verbo acabado en li o en lía, la traducción va a ser la de este verbo sin el lía, pero con una forma de usted, ¿no? En español. Entonces, ni mitznotlautilía es algo así como le rogamos a usted, ¿no? Y senkaj, pues ya habíamos dicho, es mucho. Entonces, mucho le rogamos. Y bueno, no sé, hasta aquí queda claro ese uso del lía. Insisto que esto lo vamos a repasar con más calma el próximo semestre, pero por ahora importa que quede claro este en particular. Ok, y entonces nada más voy a ser reiterativo en que esta en realidad es la forma honorífica de los verbos en náhuatl y es la más usual en la documentación, mucho más que el sin, mucho más que el sinoa, etcétera. O sea, casi todos están puestos en esta construcción en el verbo. Entonces es muy, muy, muy común encontrarla en casi cualquier documento que vayamos a analizar, ¿no? Entonces, bueno, mucho le rogamos, o mucho le ruego, perdón, Ipal 5, intoteuyo Dios. ¿Alguien buscó ese Ipal 5? Si alguien se acuerda, hay un Ipal más famoso, que es el nombre supuesto de una entidad pues divina, Ipalnemowani. ¿Alguien ha escuchado, alguien se acuerda de este Ipalnemowani? ¿No, nadie? Ok.
Bueno, y Palnemoguani en realidad es uno de los nombres de Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, después, no sé, por ejemplo, León Portilla en este texto de Filosofía Náhuatl, más bien lo plantea como una posible deidad, pues casi monoteísta, ¿no? No sé de ese análisis, pero sí vamos encontrándolo en otras partes donde más bien, por ejemplo, en la historia tolteca chichimeca, se utiliza para hablar de Tezcatlipoca, ¿no? Entonces parece ser que más bien es un nombre de Tezcatlipoca, y Palnemoguani significa algo así como por el que se vive. Digo, claramente después la inspiración existe ya en el náhuatl de doctrina, un Ipalnemoguani Dios, que este sí ya es el Dios monoteísta, ¿no? Pero cristiano. Antes de eso, pues bueno, será otra cosa. Digo, se ve claramente por el significado, por qué le va bien al Dios cristiano, ¿no? Pues es el creador de la vida, etc. Pero bueno, antes de eso, Ipalnemoguani, esto lo podemos explicar como, ¿alguien se acuerda del verbo nemi? Ese sí ya lo habíamos visto. Y lo contraponíamos con yoli, que es otro que tiene más o menos el mismo significado en español. Bueno, decíamos que yoli es vivir y nemi es también vivir, pero con una cosa más como de que vive porque se mueve, y como se mueve sabemos que vive. Entonces, justamente tenemos este nem de nemi, la forma impersonal que se parece a las pasivas, que estas fueron las que no vimos, owa, que es como hay vida, una cosa así, este ni que está en Tlactuani y otros lugares es como un habitual, una cosa así, y entonces esto es se vive, ¿no? Sobre todo nemowa es se vive. Y este ipal indica la causa a través de la cual sucede una acción. Entonces, generalmente recibe luego la traducción como por la gracia de, o una cosa así, o por Juan, nada más, por X, digamos, ¿no? Entonces, de tal manera que este se comporta exactamente igual que el resto de sustantivos que veíamos que tienen valor locativo y que tienen un poseedor. En realidad es un poseedor. Entonces, si se acuerdan de ipan y nopan, pues, ¿qué podrá ser nopal? O mopal. O topal. Pongamos que este es por su gracia. A lo mejor a eso ayuda la traducción. ¿De dónde viene este su en español? ¿Qué elemento en náhuatl me permite traducir un su? Pues es esta I de acá, ¿no? Es la tercera persona del posesivo. Entonces, si esto es por su gracia, ¿qué será nopal? Por mí. Saraí, por mí, pero sí, por mí, pero si seguimos el de gracia, ¿cómo sería? O sea, sí está bien la traducción, nada más para regularizarla con la otra. Por mi gracia. Exacto, por mi gracia. Y entonces, mopal será por tu gracia. Topal, ¿qué sería? ¿De quién es la gracia ahí? Por nuestra gracia. Exacto. Y entonces ese pal, que insisto, se comporta como los locativos que vimos, tiene más bien este significado como de dar las razones, como voluntarias, de que suceda la acción, ¿no? Por supuesto, el que tiene la acción más grande en este sentido, pues es Dios, ¿no? Porque es el, ya, y sobre todo en este mundo mucho más, pues mezclado ya con el catolicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a partir de él vienen como todas las cosas buenas al mundo. Y entonces yo pido y solicito cosas a un humano, pero hago referencia a que la gracia es divina. Y entonces por eso aquí está diciendo, y pal 5 intoteu yo Dios.
Entonces, ¿cómo podríamos, ya que desintegramos un poquito esta estructura, y antes de que la glósenos lo que sea, cómo podríamos traducir Senkaj nimitznotlatlautilia y palcinco intoteuyo Dios? Si quieren, vamos palabra por palabra. ¿Qué es Senkaj? Mucho. Mucho. Y ya hablamos de este nimitznotlatlautilia. ¿Qué es esto? Le suplicamos o lo rogamos. Mucho le suplicamos a usted. Y palcinco intoteuyo, bueno, y palcinco. ¿Qué tiene este 5, este y palcinco además? ¿A cuál se parece que acabamos de ver? Al Mixpac 5. Al Mishpat 5. Y entonces fíjense. Otra vez, tenemos este reverencial sin y este co que pues le está dando como este comportamiento locativo al elemento de acá, pero ya no es locativo, ¿no? Este tiene otro significado en español. En náhuatl se comporta como los locativos y entonces también detona este co acá. Entonces, ¿qué será Ipalcinco? Lo que pasa que para poner esa tenemos que saber qué dice Tetuyo Codiox, ¿no? Porque por decir, ahí tendría que ser como un ante, o por Diosito, o por Dios, o por en algún momento, tiene que ir en relación a esas dos palabras, ¿no? Exacto, David, ¿y cómo lo sabemos? O sea, sí, es eso que acabas de decir. En la lengua, en estos ejemplos, ¿cómo sabemos que esto, Totecyo Dios, está relacionado con este Ipalcinco? Porque igual también se está colocando ante, o sea, el 5, o sea, está colocándose él ante, en este caso, una deidad, o sea, no es precisamente el Pochteca, pero sí es una deidad como algo que refuerce la petición que está haciendo. Ok, pero digamos, en términos de lo que tenemos acá, más allá de que interpretemos la escena, que justamente es lo que estás diciendo, es decir, que por estas razones le estamos rogando también a Dios, en términos de lo que tenemos en la lengua, ¿cómo sabemos que esto está relacionado con esto? Y que sería distinto a este de acá. No estoy preguntándoles por el significado, sino por la morfología. Por el in, ¿no? Por la I posesiva, exacto. Fíjense cómo aquí este M es la segunda persona, entonces está hablando del Pochteca al que le está hablando, pero aquí la I está hablando de que es la gracia de alguien más. Y entonces tenemos que encontrar a quién hace referencia a esa gracia. Por supuesto que generalmente viene después. Entonces será la gracia de Toteuyo Dios. ¿Qué es Toteuyo Dios? Como nuestro Señor. Dios, Exacto, nuestro Señor Dios. Que como recuerden, viene Teuctli. Teuctli es Señor, jefe, una cosa así. Yo, otra vez que ya hemos visto, de propiedades inherentes, y to de posesivo de primera de plural. Entonces está diciendo, mucho le rogamos a usted por la gracia de nuestro Señor Dios. Y eso es una fórmula bastante convencionalizada todavía el día de hoy, ¿no? Es decir, constantemente la gente, bueno, sobre todo en ámbitos donde todavía hay, digo en ámbitos porque en la ciudad ya no sé si tenemos este tipo de comunicación, pero en otros entornos menos urbanos, donde todavía hay mucha importancia religiosa, este tipo de frases son bastante comunes en español, por lo menos, ¿no? Y se ve que pues tienen un arraigo por ahí, y también en el mundo hispánico, ¿no? Porque también existían este tipo de juramentos. Entonces, bueno, mucho le rogamos por nuestro Señor Dios.
Entonces, ¿qué es lo que va a venir? Ya nos dijo qué es lo que, qué es lo que le ruega. No, justamente no nos ha dicho. Y fíjense cómo aquí, digamos, se presenta. Y entonces viene el ruego. ¿Cómo inicia ese ruego? ¿Qué tipo de acto comunicativo nos está diciendo que pone? Está diciendo, ¿no? Por la partícula ma, que es un desiderativo de la... creo que lo acabamos de ver. Exacto, exacto. Es justamente eso. Empieza haciendo el ruego, lo introduce con este ma. Noten cómo no puede comprometerse así como con la verdad, con K, de esto, porque está esperando que el otro actúe de alguna manera y entonces tiene que comunicar que esto que viene es una especie entre ruego y orden, ¿no? O orden matizada. Y entonces dice, ma shinesh motlanewilitzino. ¿Qué hacemos con ese verbo? ¿Cuál es el verbo que está ahí? ¿Alguien lo encontró? Tlaneu. Tlaneu. Tenemos más morfología aquí. ¿Qué hacemos con todo esto de acá? Y fíjense en todo lo que está acá y lo que acabamos de aprender de los reverenciales. Lo primero, habíamos dicho que a veces los verbos pueden aparecer también con sin. Y aquí está el verbo que aparecía con sin. Sí estaba en este periodo. Entonces tenemos este sin reverencial y esta O larga que les decía es el, creo que ya lo borré, el OA de verbalizador. Entonces todo esto en realidad es una forma para decir con respeto, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense, vamos a la parte izquierda, nada más para que nos vaya quedando más claro este verbo. ¿Qué sería todo esto? Shi nechmo. Shi no era la partícula para imperativo. Shi es la partícula para imperativo, exacto. Todavía nos queda este nech y este mo. El nech es el objeto. Ay, se me trabó la computadora. Bueno, nech sería el objeto, primera persona, objeto, ¿no? Entonces está diciendo que a mí, tú, tienes que hacer algo. Y luego, ¿qué es este mo? ¿Es de reflexivo? Es el reflexivo. ¿A cuál se parece, dado que tiene un sujeto, un objeto y un reflexivo? ¿A qué caso que acabamos de ver? Pues Animitznotlahuitlalia. Exacto. Se parece completamente a este de acá en la medida que presenta la misma estructura general, digamos. Un sujeto, un objeto y un reflexivo. Y entonces, había dicho justo hace unos minutos, cuando tenemos esto, generalmente son verbos que acaban en lía, que justamente perdieron, o sea, aumentaron más bien a través de este lía, un participante que, entre comillas, se cancela con el reflexivo para generar este efecto de honorífico, de respeto. Y entonces ese lía, pues lo tenemos aquí, acaba en li. Shinechmotlan neutilitzino. Y entonces lo que nos queda es este ti de acá. Seguramente esto va pegado al verbo. ¿Alguien puede buscar el verbo tlaneutía? Si no lo han hecho, si ya lo tienen, pues díganme qué significa. Era de prestar o arrendar, ¿no? Algo así. Sí, prestar. Prestar creo que arrendar sí es como de español del 16 también, ¿no? O bueno, para nosotros quizás más como una casa, tengo la impresión. Prestar, creo que prestar es mucho más el significado de tlaneutía. Y entonces les está pidiendo que le presten. Y fíjense
todo el respeto que hay en este verbo a la hora de hacer la petición. No solo tiene el día de acá, sino que además le puso el sin, que yo les dije que no es tan común. Creo que es la única ocurrencia de este sin en este documento. Pero, o sea, nótese cómo en el acto en que van a establecer exactamente qué es lo que quieren, todavía toman más distancia, ¿no? Estamos, insisto, ante un acto bastante jerárquico y también estamos ante una comunidad donde hay mucho respeto entre la comunidad y mucha deferencia social. Entonces hay maneras de hablar con gente que uno considera, entre comillas, superior a otro, ¿no? Es decir, por la condición social que sea. Y entonces, Mashinechmotlaneulitzino, ¿cómo lo podríamos traducir? Shinechmotlaneulitzino, eso. Ya vimos que es prestar. ¿A quién le van a prestar? Primero, ¿quién va a prestar? El Pochteca. El Pochteca, bueno, eso lo sabemos por el mundo del que estamos hablando, pero en la interacción, digamos, en términos de personas gramaticales, ¿quién es el que va a prestar? ¿Yo? Más bien es a mí, Ah, sí, a mí. Nech, ¿no? A Nech es a mí, préstame. Sí, Pero sí. y este she nos está diciendo qué sujeto. ¿Cuál es el sujeto de ese she? Tú, como dice Eric, es tú. Y entonces tú, a mí, digamos, con respeto, préstame, con mucho más respeto. Entonces, otra vez, ¿cómo podríamos traducir ma shinechmotlaneutilitzino? Habíamos visto también que este ma con imperativo tenía una traducción particular. Bueno, es como por favor présteme, ¿no? Entonces, por favor présteme matlactli pesos. ¿Qué le están pidiendo? Digo, pesos es un préstamo del español. ¿Qué creen que sea? Dinero. Pues pesos, ¿no? Literalmente es la cantidad. Ya existía en ese entonces una denominación monetaria que era pesos. Y entonces le está pidiendo de esos. Creo que los pesos estaban por debajo de los reales. La verdad es que nunca me he logrado aprender bien cuál era la moneda más importante. Eran los reales y luego creo que los pesos es un cuarto de real, una cosa así. ¿Y cuál es el cambio de eso a moneda actual? No sé, pero es muchísimo. O sea, sí le están pidiendo mucho dinero. Entonces, ¿y cuánto le están pidiendo? Mactlactli. 10. 10, exacto. Le están pidiendo, le está diciendo, por favor, présteme 10 pesos. Inik nikishtis no pilsin. ¿Y esto qué es? Este inik ya lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos traducido como qué. Para, ¿no? ¿Qué era el objeto, no? El para, ¿no? Exacto, este para indica, este inik indica la finalidad de la acción. O sea, ¿qué quiero hacer con este dinero? Pues lo que quiero es nikishtis no pilsin. ¿Qué es este nikishtis? Y esta también iba con i larga. ¿Alguien buscó este verbo? ¿Cuál será el verbo para buscar en el diccionario? Esquí.
Es más grande que ki nada más. Dice Sofía que si es kishtia, sí, justo es kishtia. Recuerden, ¿no? Esta Z es futuro y las Zetas de futuro generalmente quitan vocales as, ¿no? Entonces hay que ponerle esa vocal A para poder encontrarlo en el diccionario. Entonces tenemos kishtia, que ¿qué significa, Sofía? Dice el diccionario que es algo así como parecerse. No, ese no es el que estamos buscando. Ah, bueno. Ay, no hay otro kishtia, ¿en serio? Aparece- Sacar, ¿Cómo? sacar. Quitar, sacar. Justo, ese es el que estamos buscando. Y este está relacionado, a ver si podemos ir formando la relación, con otro verbo que hemos visto varias veces. ¿A alguien se le ocurre cuál es? Esto es salir, en realidad, es quizá. Y entonces, quishtía es, vamos a llamarlo, y lo veremos también con más calma el próximo semestre, la forma causativa de quizá. Es decir, quizá es salir, la forma causativa es hacer salir a alguien, en español. En náhuatl es quizá para salir y quishtía para hacer salir. Y bueno, hacer salir en español es sacar, en realidad, ¿no? Entonces, digamos ahí, el náhuatl es más claro en sus significados, el español tiene otros procedimientos. Salir y sacar en realidad están relacionados en términos semánticos, tanto en español como en náhuatl. En náhuatl además están relacionados en términos morfológicos, tienen la misma raíz, la comparten y tienen un procedimiento distinto nada más. Lo que cambia es este tía de acá, que pues también lo que hace es hacer verbos que eran de uno, hacerlos dos, o verbos que eran de dos elementos, hacerlos de tres. Pero bueno, eso lo veremos con calma el próximo semestre. Y entonces tenemos sacar, quishtía. ¿Quién saca? A su hijo o algo así por el film. A su hijo, ok. Primero, el que saca soy yo, ¿no? Dice, por favor, présteme 10 pesos para Nikishtis no Pilsin. Sacar, para que yo saque a Nopilsin, a mi hijo. Y entonces luego nos va a dar una característica de ese Nopilsin. Y Piltica. ¿Alguien reconoce el verbo que está aquí? Digo, este está más difícil, la verdad. Este tica es como estar, está más un verbo. Es como cuando nosotros decimos está jugando, este tica es ese tipo de estar. Y va a estar apareciendo así después de los verbos. Otra cosa que veremos el siguiente semestre. Y este ilpig viene del verbo ilpía. Ilpía es amarrar. Y entonces el tica es algo así como está amarrado, está atado. Ya en el mundo del siglo XVIII, finales del XVII más bien, pues es como está encadenado, ¿no? Está amarrado con cadenas. Y entonces, ¿por qué significará eso? ¿Dónde está el hijo? Preso, ¿no? En la cárcel. Exacto, diciendo que está preso, que está amarrado o encadenado, y luego nos vuelve a dar la finalidad. Inik, Akmo, Saukan, Kitzacuasque. ¿Alguien reconoce un verbo aquí? ¿O algo que le parezca familiar? Sobre todo los que son huehuentzin, si ya lo estuvieron leyendo, reconocen o tienen el verbo que está acá. Kitsa, ¿no? Kitza. No, ese no es el verbo. Ki sería el objeto. Entonces, perdón, ¿cuál sería el verbo? También ya lo hemos visto.
váyanle quitando la morfología que ya reconocen de tiempo y número. ¿Cuál sería de número aquí? O sea, de plural. El que es El quej final. Y de tiempo verbal, ¿cuál sería nuestro morfema de tiempo verbal en esta palabra? La Z. La Z. Entonces ya, algo que debemos aprender a reconocer, si una palabra acaba en skej, probablemente sea verbo y probablemente esté en futuro y sea plural, ¿no? Porque siempre, siempre van a acabar con skej. Y entonces ya le quitamos el objeto, ¿qué verbo nos queda? Sacua. Zacua. ¿Y qué era zacua? Ese ya lo hemos visto. tapar, encerrar. Encerrar, tapar, bloquear. Decíamos, en realidad tiene un montón de significados, sobre todo cerrar, ¿no? Como que por aquí anda en ese significado. Entonces, bueno, inicacmo, ¿qué sería inicacmo? Ya vimos que es inic. Para no. ¿Para que no? Más que para no, para que no. Para que no, sí. Quitzacuasque. Entonces, ¿qué será quitzacuasque? ¿Para que no qué? ¿Quién Para se- que no Para que lo vayan a encerrar o algo así. Exacto, justo. Para que no lo vayan a encerrar, tzaucan. ¿Qué será este tzaucan? Esta ya no es una palabra de náhuatl clásico, ¿eh? Aquí se ve que ya no estamos en el siglo XVI. Y aquí en realidad tendría que ser así. Tzaucan. ¿Qué indicaba este can? Locativo. Una locación. ¿Y este tzauk qué indicaba? El mismo de acá. ¿Será prisión? Entonces, algo así como. Exactamente es la prisión, ¿no? Para que no lo encierren en la prisión o no lo vayan a encerrar en la prisión. Tzaucan en ese sentido será el lugar del encierro, ¿no? Y ya, el lugar del encierro podemos derivar en nuestro mundo hispánico a la cárcel. Entonces, en realidad está diciendo, por favor, préstanos o préstenos 10 pesos para sacar a mi hijo que está encadenado para que no lo encierren en la cárcel. Entonces ya sabemos para qué le está pidiendo el dinero. Hay un hijo preso. Y luego dice, Kasan niman isiu nimitznokwepilis ashkan kastolilwit. Esta está un poquito más difícil. ¿Alguien tiene idea general de qué está diciendo en esta parte? ¿No me salté ningún pedazo? No, ¿verdad? ¿Sí es eso lo que sigue? Ok. Es que según yo apareció un Isiuk antes, pero bueno. Creo que aparece después. Entonces, Kasan niman isiu. Todo esto no lo hemos visto. San niman, por sí mismo, y aquí es donde se empieza a complicar el náhuatl, en realidad. Las partículas pueden tener o significados en conjunto o significados cada cual por la suya. Y entonces hay veces que sí, cada cual tiene un significado distinto. Hay veces que en realidad se están pegando para hacer un solo significado. San niman, cuando aparecen juntos, generalmente tienen un significado las dos partículas en conjunto. San niman es algo así como inmediatamente. Creo que si lo buscan en el diccionario dice algo así como presto o incontinente, una cosa así, porque pues ya saben, es español del siglo XVI. Y entonces eso significa que es muy pronto la acción. Y isiuj está relacionado con una palabra que estoy seguro que ya vimos, que es isiujka, que además también aparece por acá. ¿Qué es isiujka? ¿Alguien se acuerda? Darse prisa o Ajá, con prisa, o muy rápido, ¿no? Entonces justamente lo que tenemos es,
que le está diciendo que lo que sea que vaya a pasar, de verdad que va a ser muy inmediato. Por eso está diciendo san inmanicio, así como en pronto, no sé, quizás uno podría traducirlo al más mexicano, luego, una cosa así, ¿no? Entonces, luego, nimitznoccuepililis. ¿Qué es nimitznoccuepililis? El verbo que está aquí de base, digo, es ahí que es un cambio, es cuepa. ¿Alguien recuerda qué es cuepa? Creo que hablamos hasta de las Volver. machicuepas. ¿Perdón, Paula? Perdón, volver o algo así. Volver, dar la vuelta, una cosa así. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Fíjense. Nimitznoccuepililis. ¿Qué es lo que va a dar vuelta? ¿O qué es lo que va a volver? ¿Que le va a dar el dinero muy rápido o algo así? Exacto, le va a devolver el dinero muy rápido. Entonces sabemos que el que le va a devolver soy yo, por el ni, que va a ser al pochteca, por este mitz, a quien le va a regresar el dinero. Y fíjense, otra vez tenemos este procedimiento. Un sujeto, un objeto y un reflexivo. Entonces otra vez estamos ante esta forma muy honorífica de hablar del náhuatl, lo cual nos hace saber que este li de acá es un li de estos que pusimos para poder hablar con respeto. Y claramente, bueno, esta Z es de futuro, ¿no? Y entonces tenemos el verbo cuepilía. No sé si por ahí alguien buscó cuepilía. Digo, ya dijimos que la raíz es cuepa, pero a lo mejor cuepilía tiene algún significado especial. El diccionario dice que es volver lo que se debía. Exacto. Entonces, ya, cuepilía, y todo el conjunto de cuepilía tiene este significado como devolver cosas que se deben. Y entonces, pues así como luego, te devolveré, te lo devolveré, no nos está diciendo qué, pero sabemos que está hablando del dinero, y esta es una construcción medio idiomática. Ashkan Kastolilwik. ¿Qué es Kastolilwik? ¿Y qué es Ashkan? Esta es la palabra que nos importa más. Saraí, perdón. Es como en 15 días, de hoy en 15 días. Exacto, la construcción Ashkan Kastolilwit es como de hoy en 15 días. Entonces, Kastolilwit tiene, recuerden, el Kastoli es 15, Ilwit es día, y este Ashkan es hoy. Entonces, lo que hay que decir es que estos días, cuando se numeran, el día en general, puede significar como nada más 15 días, o puede significar como en 15 días, o incluso han pasado 15 días. Tiene todo este significado como locativo, temporal más bien, sin necesidad de ningún IPAN o nada, ¿no? Solito por sí mismo, Kastolilwit puede significar en 15 días o han pasado 15 días. Entonces uno ahí también tiene que tener claridad respecto de si está hablando de algo a futuro, que aquí nos está diciendo el verbo, o algo a pasado, y a partir de ahí poder dar la traducción. Entonces dice, algo como pues, este K luego puede ser traducido por pues, no sé si este es el mejor caso para ver esa traducción, pero sí dice algo así como luego, te los devolveré de hoy en 15 días. Y entonces ya se están comprometiendo, este es el Wewensin, a la devolución del dinero. Y bueno, pues yo creo que la dejamos hasta aquí. Me parece que ya tendrían en realidad todos los elementos, como las partes más difíciles de las construcciones que podemos encontrarnos en este texto, son las que acabamos de ver, ¿no? Justamente estas formas con reflexivos y lía, que son formas reverenciales. Entonces, me parece que en realidad ya podríamos hacer la traducción para la próxima clase. Si quieren, no lo glosen todavía, pero sí ya tengan muy claro qué es lo que dice, ¿no? Que era lo que también tenía que pasar para hoy. Y entonces nada más revisar dudas para poder ir avanzando, perdón por la cortina, con la puesta en escena, digamos, de la obra. Hay nada más una cosa que yo les tendría que decir. Este Tihuillan de acá está raro, en realidad
digo, así está en el texto, no sé si es un error digo, porque yo lo estoy tomando en una versión editada y de ahí estoy haciendo la versión como estandarizada con nuestra ortografía. Entonces, no sé si este es un error de la paleografía o sea así, pero fíjense, en un discurso del Pochteka, yo creo que en realidad es Xihuillan, y en realidad, pues vean, aquí está un imperativo, etcétera, ¿no? Xihuillan es el imperativo de hui, de irse. Entonces le está diciendo váyanse. Xihuillan además es en plural. Entonces, creo que esa es la única particularidad que habría que tener cuidado con el texto. Otra vez, ya no sé si ese es un error de la hora de hacer la paleografía y imprimirlo por parte de la UNAM, o si es así en el texto, y entonces pues habría que intentar explicar por qué es Tihuillan y no Xihuillan, pero el significado debe ser Xihuillan. Entonces, les recuerdo, eso es un váyanse, ¿no? Por si tienen dudas con eso. Pero fuera de eso, creo que en realidad, bueno, y aquí les había dicho también en el discurso de un Pochteka, dice Anquimatij, no estaba la glotal, lleva una glotal, pero igual ese se salva porque el sujeto es an, ¿no? Entonces con ese no debería haber más problemas. Y ya, fuera de eso, me parece que ya podemos ir traduciendo, por lo menos, aunque no esté analizado, sí ir intentando hacer brevemente una traducción del texto, la revisamos el viernes, vemos el tema que nos falta, y bueno, pues si no nos da tiempo, tendremos que utilizar la próxima semana para terminar este ejercicio, y ya ahora sí irnos a vacaciones. Pero, pues idealmente tendríamos que intentar hacerlo el viernes. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Una pregunta, ¿va a subir el texto de ese de cómo se pregunta en náhuatl? Porque ese creo que no lo vi, yo no. Según yo lo subí ayer, pero si no está ahorita se lo subo. Sí está. Ahí lo puse. Lo que pasa, David, es que ya no los estoy publicando en el Classroom, ahora todo lo estoy poniendo en el Facebook de nuevo, entonces están en Facebook. Muchas gracias, perdón, no, sí, no, cheque el otro. Sí, no te preocupes, sí, ahora todo está en Facebook, intentaré publicarlo en los dos para que no haya problema, pero sí está en el grupo del Face. Pero bueno, y además de esto, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Hagan este ejercicio, de verdad, tradúzcanlo, busquen las palabras. Luego es necesario que sí vayan segmentando morfología para reconocer el verbo, sobre todo con los verbos, háganlo, ¿no? O sea, de verdad, el ejercicio es también que vayan poniendo a prueba lo que hemos estado viendo en este semestre. Lo más difícil, lo que no habíamos visto, lo acabamos de ver, que son estos lías con un reflexivo, un objeto y un sujeto. Recuerden, esos casos siempre son honoríficos, y el reflexivo no significa reflexividad, significa respeto en esos casos. Pero bueno, fuera de eso me parece que ya todo está dispuesto a que lo veamos. Entonces nos vemos el viernes, revisamos esto, vemos el último tema y pues si lo logramos, ahí acabaremos el semestre y nos veremos hasta agosto. Pero bueno, pues nos vemos el viernes, que tengan buena tarde. Muchas gracias, maestro. Gracias.